Era mayo de 1947. Un hombre anciano, frágil pero todavía orgulloso, contemplaba por última vez una cumbre californiana. Su cabello plateado brillaba bajo el sol, sus pasos vacilaban, pero sus ojos recorrían con intensidad las imponentes torres que parecían tocar el cielo. Ese hombre era William Randolph Hearst, alguna vez el magnate periodístico más poderoso de Estados Unidos. Durante 28 años había construido este lugar piedra a piedra. Su reino personal, su obsesión, su obra maestra inconclusa. Cuando las puertas del automóvil se cerraron y el convoy descendió por la montaña, Hearst miró hacia atrás a la fortaleza que había llamado la Cuesta Encantada. Nunca regresaría. Para entender al hombre que construyó una fortaleza entre las nubes, debemos comenzar con el niño que soñaba con una. William Randolph Hearst nació el 29 de abril de 1863 en San Francisco, California, justo cuando el lejano oeste se transformaba en tierra de fortunas. Suscríbete si te está gustando esta historia y activa la campanita de notificaciones para no perderte historias como esta. Su padre, George Hearst, no nació rico, era minero, apostador, un hombre que buscaba oro entre el polvo y el peligro. Cuando la mayoría de los buscadores solo encontraron desilusión, George descubrió montañas de plata y oro ocultas en las profundidades de Nevada y Dakota del Sur. Para cuando el joven William aprendió a caminar, su padre se había convertido en uno de los hombres más acaudalados de América. Su madre, Phoebe Apperson Hearst, era completamente diferente. Cultivada, refinada y profundamente curiosa sobre el mundo, no soñaba con minas y dinero, sino con arte, música y educación. Phoebe quería que su único hijo viera algo más que riqueza, quería que viera belleza. Así que cuando William tenía 10 años, Phoebe lo llevó a un viaje extraordinario, una expedición de 18 meses por Europa. Visitaron las grandes capitales, Londres, París, Roma y los resplandecientes salones de arte y poder. Recorrieron castillos medievales que parecían rozar las nubes, palacios llenos de candelabros, escalinatas de mármol y jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Y en algún lugar entre esos largos y resonantes pasillos, el joven William Hearst se enamoró de la grandeza. Contempló los techos abovedados de Versalles, tocó las frías paredes de mármol de Florencia y observó a señores y damas moverse por sus propiedades como si gobernaran el mundo. Cuando regresó a California, el recuerdo de aquellos castillos permanecía en él como una promesa secreta. Algún día construiré algo así. Incluso de niño, William estaba fascinado por las cosas, arte, sellos, monedas y libros. Coleccionaba todo lo que le parecía valioso o hermoso. Mientras otros niños intercambiaban canicas, él negociaba con monedas antiguas. Su madre lo alentaba. Creía que la belleza era parte esencial de la educación, que para comprender la civilización había que rodearse de ella. Para cuando William partió a la Universidad de Harvard, su habitación rebosaba de artefactos, pinturas, grabados y recuerdos de Europa. No era un estudiante excepcional. Prefería la energía y la creatividad a las reglas. En Harvard, se hizo conocido por dos cosas, su humor audaz y su afición a las travesuras. Cuenta la leyenda que una vez envió orinales grabados con los nombres de sus profesores como regalos. La broma le costó la expulsión, pero también reveló quién era realmente William Randolph Hearst, un hombre que amaba el espectáculo, la atención y el riesgo. Cuando William regresó a casa, su padre había adquirido un periódico en quiebra, el San Francisco Examiner. George Hearst no sentía particular interés por el periodismo. Había ganado el periódico en una apuesta y lo consideraba sin valor. Pero William vio algo más, vio poder. Suplicó a su padre que le permitiera hacerse cargo del Examiner. Finalmente George accedió. Adelante, dijo, intenta no perder demasiado dinero. William transformó el pequeño diario en una sensación. Llenó sus páginas con escándalos, crímenes, chismes y drama humano. Comprendió lo que la gente quería, emoción. Publicaba historias que hacían sentir a los lectores, ira, miedo, curiosidad, excitación. Los titulares gritaban desde cada esquina. Las ventas del Examiner se dispararon. Cuando George Hearst falleció en 1891, su hijo ya era un prodigio editorial. No solo heredó la fortuna de su padre, sino también su hambre de más. Sin embargo, lo que William realmente anhelaba no era dinero, era influencia y finalmente inmortalidad. En 1895, Hearst adquirió el New York Journal y comenzó a conquistar el mayor mercado mediático del mundo. Su rival era otro gigante editorial, Joseph Pulitzer, propietario del New York World. Ambos hombres entraron en guerra, no con armas, sino con tinta y titulares. Sus periódicos competían diariamente por los lectores. Cada edición era más estridente, más colorida, más impactante que la anterior. Fue esta rivalidad la que creó lo que los críticos posteriormente llamaron periodismo amarillo.
Noticias que exageraban, sensacionalizaban y a veces inventaban hechos solo para captar atención. Durante la Guerra Hispanoamericana de 1898, los periódicos de Hearst publicaron historias tan dramáticas que ayudaron a despertar la emoción pública hacia el conflicto. Usted proporcione las imágenes, se rumoreaba que dijo, y yo proporcionaré la guerra. Independientemente de si pronunció realmente esas palabras, la idea lo definía. Hearst no solo informaba sobre los acontecimientos, los moldeaba. Para 1900, poseía periódicos de costa a costa. Millones de estadounidenses comenzaban sus mañanas con sus titulares. Pronto se expandió a revistas como Cosmopolitan y Good Housekeeping, y después a noticieros cinematográficos. Estaba en todas partes, y todos conocían su nombre. A principios del siglo XX, William Randolph Hearst era uno de los hombres más ricos del mundo. Lo tenía todo: riqueza, fama, influencia política, incluso sirvió 2 mandatos en el Congreso. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, algo dentro de él seguía buscando significado. Tenía el dinero de los reyes, pero no su legado. Quería algo que perdurara más allá de su vida, algo tan eterno como los castillos que había contemplado de niño. Pero no fue el mármol o el oro lo que despertaría su siguiente gran obsesión. Fue el amor. En 1916, durante un espectáculo de Broadway en Nueva York, Hearst, entonces de 53 años, conoció a una corista de 19 llamada Marion Davies. Era radiante, encantadora y llena de vitalidad. Hija de una familia de clase media de Brooklyn, Marion había entrado en el mundo del espectáculo junto a sus hermanas, esperando alcanzar la fama en el escenario. Era hermosa, sí, pero también divertida, amable y sin pretensiones, cualidades que desarmaban incluso a los hombres más poderosos que intentaban cortejarla. Cuando Hearst la vio actuar en las Ziegfeld Follies, quedó cautivado. Primero envió flores, después ofreció ayudarla en su carrera. Pronto el magnate de la prensa casado y la joven actriz se volvieron inseparables. La sociedad murmuraba, los titulares insinuaban escándalo. Su esposa Millicent se negaba a concederle el divorcio. Pero a Marion no parecía importarle. Adoraba a Hearst y él la adoraba a ella. Su relación duraría 34 años, más que muchos matrimonios, aunque nunca sería oficial. Para el mundo, Marion Davies era la amante, pero para Hearst era su hogar. Cuando la madre de Hearst, Phoebe Apperson Hearst, falleció en 1919, le dejó un regalo que haría realidad su sueño de infancia: $11 millones en efectivo y 250.000 acres de tierras de rancho en California, con vistas al Océano Pacífico. Era la tierra donde la familia Hearst había acampado cuando William era niño. Recordaba aquellas noches bajo las estrellas, las colinas que descendían hacia el mar. Ahora, a los 56 años, quería construir algo allí, no una simple casa, sino un monumento. Escribió una carta a una arquitecta en quien confiaba, Julia Morgan, pidiéndole que diseñara algo en la colina. Ese pequeño pedido se convertiría en una de las residencias privadas más grandiosas jamás construidas en América. Tomaría 28 años, costaría el equivalente moderno a casi $1.000 millones y permanecería inconclusa incluso cuando su dueño la abandonó para siempre. Se convertiría en Hearst Castle. Cuando William Randolph Hearst decidió construir la casa de sus sueños, sabía que no podía ser un proyecto ordinario. Necesitaba a alguien que pudiera transformar la fantasía en piedra, alguien lo suficientemente paciente para manejar sus ideas cambiantes y lo suficientemente fuerte para gestionar su inmensa ambición. Esa persona era Julia Morgan, una mujer que construía lo imposible. A principios del siglo XX, el campo de la arquitectura estaba casi totalmente dominado por hombres, pero a Julia Morgan, nacida en 1872 en San Francisco, no le importaba lo que se suponía que las mujeres debían hacer. Era callada e incluso tímida, pero su mente era aguda, sus dibujos precisos y su voluntad inquebrantable. Desde pequeña, Julia amaba los edificios. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella estudiaba cómo los tejados se unían a las paredes y cómo la luz solar iluminaba las ventanas. Estudió ingeniería civil en la Universidad de California, Berkeley, un movimiento audaz para una mujer en aquella época. Sus profesores dudaban que alguna vez encontrara trabajo en la construcción, pero Julia no estudiaba para demostrar que estaban equivocados. Estudiaba porque amaba construir. Tras graduarse, quería continuar su formación en la escuela de arquitectura más prestigiosa del mundo, la École des Beaux-Arts en París. Pero cuando solicitó plaza, la escuela la rechazó. Las mujeres no son aceptadas, le dijeron. Así que esperó 2 años. Se quedó en París estudiando, dibujando y presentando nuevas solicitudes repetidamente. Finalmente, en 1898, la École des Beaux-Arts cedió. Julia Morgan se convirtió en la primera mujer de la historia admitida en su programa de arquitectura. No solo aprobó, sino que destacó. Cuando regresó a San Francisco en 1902,
Traía consigo la precisión del diseño francés, la disciplina de la ingeniería y la determinación silenciosa de alguien que había roto todas las barreras que se le habían impuesto. En 1906, un devastador terremoto e incendio destruyó gran parte de San Francisco. Los edificios se derrumbaron, vidas se perdieron, barrios enteros ardieron, pero dos estructuras de Julia Morgan, el campanario y la biblioteca de Mills College, permanecieron en pie. Habían sido construidas con hormigón armado, un material que Julia había dominado mientras otros lo descartaban como experimental. Sus diseños no solo sobrevivieron al desastre, demostraron su genio. De repente dejó de ser la mujer arquitecta. Era la arquitecta cuyos edificios no se caían. Clientes adinerados de toda California comenzaron a buscarla. Diseñó escuelas, iglesias y residencias. Su estilo era elegante pero práctico, edificios hechos para ser vividos, no solo admirados. Entre sus seguidores leales estaba Phoebe Apperson Hearst, la madre de William. Phoebe admiraba la disciplina de Julia y confiaba en su ojo para la belleza. Contrató para varios proyectos, incluyendo renovaciones en las propiedades de la familia Hearst. Esa conexión cambiaría todo. Cuando Phoebe Hearst falleció en 1919, William heredó sus vastas tierras de rancho en California. Para cualquiera, era simplemente campo abierto, pero para Hearst era el lienzo perfecto para su sueño. Recordaba las acampadas que había hecho allí de niño, durmiendo en tiendas con sus padres, cabalgando por los acantilados, contemplando el interminable Pacífico. Ahora, a los 56 años, quería construir algo perdurable en esa misma colina. Así que escribió una carta breve, casi casual, a Julia Morgan. Me gustaría construir algo en la colina de San Simeón. Ya me estoy haciendo un poco mayor para acampar en tiendas. Sonaba modesto, pero cuando Julia Morgan visitó el lugar, se dio cuenta rápidamente de que no sería un proyecto pequeño. La colina se elevaba a 1,600 pies sobre el nivel del mar. La vista se extendía por kilómetros, océano a un lado, montañas al otro. Pero el sitio era salvaje y remoto, sin carreteras pavimentadas, sin electricidad, sin agua, sin forma de transportar materiales pesados por los senderos empinados y serpenteantes. Aún así, Julia Morgan aceptó el desafío. Los trabajadores tallaron caminos sinuosos en zigzag por la montaña para que los camiones pudieran entregar piedra y madera. El agua se canalizó desde manantiales de montaña a kilómetros de distancia. Generadores diésel proporcionaban energía hasta que pudieran instalarse líneas eléctricas reales. Mientras Morgan se ocupaba de la ingeniería, Hearst se encargaba de la imaginación. Quería torres como las catedrales de España, jardines como los de Plavia y patios bañados en luz mediterránea. Cambiaba de opinión constantemente. Haga la casa principal más grande, decía. Añada más habitaciones para invitados. Construyamos una piscina, un zoológico y quizá un cine. Julia Morgan nunca discutía. Simplemente redibujaba los planos una y otra vez. Durante las siguientes 3 décadas, elaboraría más de 10.000 planos para el proyecto. La finca se llamaba oficialmente La Cuesta Encantada, la Colina Encantada, pero todos simplemente la llamaban Hearst Castle. Incluso antes de que comenzara la gran casa principal, Julia Morgan construyó 3 cabañas para invitados en la cima de la colina. Cada una era como un pequeño palacio, bellamente decorada con azulejos, cuidadosamente detallada y llena de muebles antiguos que Hearst importaba de Europa. Se llamaban Casa del Mar, Casa del Monte, Casa de la Montaña y Casa del Sol. Cada una miraba en diferente dirección para capturar la mejor luz y vista. Para 1922, las cabañas estaban listas y Hearst y Marion Davis se mudaron allí. Aunque la construcción continuaba a su alrededor, comenzaron a recibir invitados, actores, escritores, políticos y amigos famosos de Los Ángeles. Cada fin de semana, la cima de la colina vibraba con risas, música y la fragancia del viento marino. Abajo, cientos de trabajadores laboraban día y noche. Hearst exigía perfección. Julia Morgan cumplía. Trajo canteros italianos, artesanos españoles del azulejo y trabajadores de México y California. Poco a poco el sueño comenzaba a tomar forma. Casa grande, la mansión central, era algo que América nunca había visto antes. 6 pisos construidos en hormigón armado pero revestidos con piedra caliza y mármol para que pareciera una catedral renacentista. Sus 2 torres gemelas se elevaban 165 pies en el aire. En su interior habría más de 100 habitaciones, bibliotecas, comedores, dormitorios, un teatro y galerías de arte. Cada detalle estaba inspirado en los palacios europeos que Hearst había admirado de niño, pero modernizado con electricidad, fontanería y teléfonos. Cuando Hearst llegaba para inspeccionar el progreso, a menudo traía nuevos tesoros de sus almacenes. Tecos enteros, chimeneas de piedra y vidrieras, enviadas desde Italia o Francia, aparecían repentinamente en la cima de la colina.
«Julia, ¿puede incorporar esto?», preguntaba, y siempre lo hacía. Su equipo bromeaba diciendo que era parte arquitecta, parte maga. Ningún castillo estaría completo sin una piscina. O en el caso de Hearst 2, la primera fue la piscina de Neptuno, construida al aire libre en una terraza con vistas al Pacífico. Brillaba como un espejo rodeado de columnas de mármol y estatuas romanas. El agua era cristalina y climatizada durante todo el año para que los huéspedes pudieran nadar cómodamente bajo el sol o las estrellas. No era solo una piscina, era un escenario. Estrellas de Hollywood como Charlie Chaplin, Clark Gable y Jean Harlow nadaban allí mientras las cámaras disparaban y los reporteros observaban desde los bordes. La piscina de Neptuno se convirtió en un símbolo de puro lujo, un lugar donde el sol californiano se encontraba con la elegancia europea. Dentro de Casa Grande, Julia Morgan construyó algo aún más impresionante, la piscina romana. Era más pequeña, escondida bajo el edificio principal, pero su belleza era inigualable. Las paredes y el techo estaban cubiertos con más de 1 millón de pequeñas teselas de vidrio brillando en azul profundo y oro. Las luces submarinas hacían que la piscina resplandeciera como si estuviera iluminada desde dentro. Estatuas de dioses romanos bordeaban los bordes, sus reflejos danzando en la superficie. No era tanto una piscina como una catedral de agua. A finales de los años 20, San Simeón se había convertido en un imán para los ricos y famosos. Los políticos acudían para ganarse el favor de Hearst. Los actores venían por el glamour, los escritores venían por la historia. Marion Davies gobernaba la vida social como una reina, organizando fiestas, cenas y proyecciones de cine en el teatro privado del castillo. Aunque nunca fue su esposa, era tratada como la señora de la finca. Los invitados se maravillaban con todo, las 11 a 15 habitaciones de Casa Grande, el arte interminable, el zoológico privado lleno de cebras, leones y canguros vagando por las colinas. Pero detrás de las risas y el lujo, el proyecto nunca se detuvo completamente. Incluso después de 20 años, Hearst seguía ampliando. Nuevas terrazas, nuevas fuentes, nuevos salones. Día perseguía el mismo sueño que comenzó cuando tenía 10 años, construir algo eterno. Aunque los visitantes elogiaban el genio de Hearst, a menudo pasaban por alto la brillantez de Julia Morgan. Trabajaba incansablemente, equilibrando sus demandas imposibles con su propio perfeccionismo. Coordinaba cientos de trabajadores, resolvía problemas estructurales y reimaginaba diseños en cualquier momento. A veces Hearst la llamaba a medianoche, queriendo discutir una nueva idea. Ella escuchaba pacientemente y revisaba los planos antes del amanecer. Durante 28 años nunca se quejó. Una vez dijo discretamente, «Mi trabajo es hacer posible su sueño». Y así lo hizo. Hearst Castle se convertiría no solo en su mayor proyecto, sino en uno de los logros arquitectónicos más espectaculares en la historia estadounidense. A mediados de los años 20, Hearst Castle ya no era solo una obra en construcción, se había convertido en una leyenda viviente, un mundo en la cima de una montaña donde el poder, el arte y la fama convergían bajo el sol californiano. Desde kilómetros de distancia los viajeros podían ver sus torres blancas y brillantes elevándose por encima de las nubes. Por la noche las luces de la colina brillaban a través del Pacífico como un faro de riqueza en una década obsesionada con los sueños. Para William Randolph Hearst era un paraíso, para Marion Davies era un hogar, y para Hollywood era la invitación más exclusiva de América, el camino a la colina, encantada. Los visitantes llegaban a San Simeón con estilo, viajaban desde Los Ángeles en tren, luego en automóviles con chofer, por una carretera sinuosa a través de 50 millas de tierras de rancho. El trayecto mismo formaba parte del espectáculo. A lo largo del camino, veían algo que nadie esperaba, animales de todos los rincones del mundo. Las cebras pastaban junto al sendero. Las jirafas estiraban el cuello para alcanzar los robles. Los canguros saltaban entre la hierba. Pavos reales cruzaban el camino de entrada, desplegando sus plumas bajo la luz del sol. No era un sueño, era el zoológico privado de Hearst, el más grande del mundo. Había encargado animales de África, Asia y Sudamérica. Barcos los llevaban a California, donde trenes y camiones los transportaban hasta la colina. Cercas y campos los mantenían seguros, pero deambulaban lo suficientemente libres para parecer salvajes. Para sus invitados era asombroso, para Hearst era normal. El hombre que coleccionaba castillos y pinturas también coleccionaba leones y cebras. Para 1925, San Simeón era la dirección más famosa en la costa oeste. Hearst y Marion Davies recibían a cualquiera que importara, actores, políticos, escritores y realeza. Charlie Chaplin jugaba tenis en las canchas del castillo. Clark Cavalli y Carey Lombard nadaban en la piscina de Neptuno. Winston Churchill se hospedaba allí durante sus visitas a América.
Incluso los presidentes acudían a cenar a la mesa de Hearst, esperando titulares amistosos en sus periódicos. Marion era la anfitriona perfecta. Tenía un encanto natural que hacía que todos los invitados se sintieran bienvenidos. Se reía fácilmente, contaba historias divertidas y nunca actuaba con superioridad. Su calidez suavizaba la personalidad estricta de Hearst. Los invitados la adoraban, pero sabían que no debían olvidar de quién era el castillo. Hearst gobernaba San Simeon con la misma disciplina que aplicaba en sus redacciones. Cada detalle de la estadía de un huésped era cuidadosamente planificado. Los visitantes pronto descubrían que el castillo de Hearst no era solo glamoroso, estaba organizado como una corte real. El desayuno se servía tarde porque Hearst dormía hasta tarde. El almuerzo era a la 1:00, la cena a las 8 p.m. Se esperaba que los invitados asistieran a ambos, sin excusas. El alcohol era limitado. Un cóctel antes de cenar nada más. La regla no era por moralidad, era por Marion. Su consumo de alcohol había comenzado como una forma de calmar sus nervios, pero con los años se volvió más difícil de controlar. Aún así ella encontraba formas de eludir sus reglas. Amigos contrabandeaban botellas secretamente a su habitación. Las fiestas continuaban y también la bebida. Sin embargo, incluso con esta tensión, San Simeon seguía siendo el escape supremo del mundo exterior. Cada noche los invitados se reunían en el gran salón antes de la cena. Las paredes estaban cubiertas de tapices flamencos invaluables. La luz dorada parpadeaba desde chimeneas talladas en piedra. Cuando se abrían las puertas dobles hacia el comedor, los invitados quedaban boquiabiertos. El refectorio, inspirado en un monasterio medieval, tenía 90 pies de largo con una mesa de comedor que podía acomodar a 40 personas extendiéndose por el centro. Estandartes renacentistas colgaban del techo. Las paredes estaban revestidas de asientos de coro tallados en madera, antes utilizados por monjes y ahora ocupados por estrellas de cine comiendo hamburguesas. Así es, hamburguesas. Hearst, a pesar de su riqueza, prefería comida americana sencilla, pollo frito, bistec y perritos calientes. Se convirtió en una broma recurrente entre los invitados. Cenabas como la realeza, pero comías como si estuvieras en un restaurante de carretera. Después de la cena, los invitados seguían a Marion al teatro privado del castillo. La sala tenía capacidad para 50 personas con sillones rojos mullidos y una enorme pantalla plateada. Como Hearst era dueño de compañías cinematográficas y tenía conexiones en todo Hollywood, a menudo proyectaba películas semanas antes de que se estrenaran al público. A veces la película protagonizaba a la propia Marion Davies. Se sentaba tranquilamente entre sus invitados, sonrojada mientras su rostro aparecía en la pantalla. Los aplausos al final siempre eran generosos, aunque Hearst se aseguraba de que sus periódicos ofrecieran críticas aún más elogiosas al día siguiente. Fuera del teatro el aire nocturno era fresco y dulce. Las estrellas colgaban sobre el Pacífico. La piscina de Neptuno brillaba abajo, resplandeciente con luces submarinas. Las parejas susurraban, los actores reían, y en algún lugar a lo lejos el rugido de los leones resonaba desde el zoológico. Era un paraíso, una edad dorada suspendida entre el sueño y la realidad. En apariencia Marion Davies lo tenía todo, fama, riqueza y el amor de uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Pero interiormente era frágil. Anhelaba ser la señora Hearst, no solo su compañera, pero su esposa Millicent seguía negándose a conceder el divorcio. Durante más de 30 años, ambas mujeres vivieron vidas separadas. Una la esposa en Nueva York, la otra la amante en California. Marion sonreía a pesar de todo. Entretenía a los invitados, protagonizaba películas y se reía de los chistes de Hearst. Pero la soledad pesaba. El alcohol se convirtió en su escape. Los amigos notaban cómo sus manos temblaban ligeramente durante la cena. A veces desaparecía durante las fiestas, demasiado cansada para seguir siendo la anfitriona. Hearst nunca la criticaba públicamente. Ponía excusas. La protegía de los chismes tanto como podía. En privado era amable e incluso tierno. La llamaba mi querida Marion. Cuando enfermaba por beber permanecía a su lado. Se adoraban profundamente, pero era un amor atrapado por las convenciones de su tiempo. Podía tener su corazón pero nunca su nombre. A finales de los años 20, Hearst Castle se había convertido en algo más que una mansión. Era un mundo aparte. Desde el aire la extensa finca en la cima de una colina parecía un pueblo europeo transportado a la costa de California. El edificio principal, Casa Grande, se alzaba orgulloso en el centro, sus torres gemelas extendiéndose hacia las nubes como una catedral española. A su alrededor, 3 casas de huéspedes, Casa del Mar, Casa del Monte y Casa del Sol, brillaban al sol, sus tejados de tejas rojas asomando entre hileras de cipreses y jardines brillantes llenos de rosas, jazmín y lavanda. Por dentro la escala era impresionante.
Casa Grande por sí sola contenía más de 100 habitaciones, mientras que las 3 casas de huéspedes añadían decenas más. En total 165 habitaciones repartidas por toda la finca, cada una única, cada una llena de tesoros de toda Europa. La gran sala de estar era el corazón del castillo. Puertas talladas masivas se abrían a un salón que brillaba con luz dorada proveniente de techos importados que habían pertenecido a un palacio italiano del siglo XVI. Las paredes estaban adornadas con ricos tapices flamencos que representaban antiguas batallas y cacerías, con hilos de plata y oro todavía resplandecientes después de cientos de años. Era precisamente en esta sala donde el sueño de aquel niño de 10 años finalmente había tomado forma tangible, un monumento que sobreviviría al tiempo, un legado que perduraría más allá de las fortunas y las desgracias de su creador. Hoy, mientras miles de visitantes recorren cada año estos mismos pasillos, no solo contemplan mármol y arte, sino que caminan a través de la manifestación física de una obsesión, el testimonio en piedra de un hombre que se atrevió a construir no solo un castillo, sino su propia inmortalidad. Si alguna vez visitas la costa californiana, desvía tu camino hacia San Simeón, sube por la misma carretera serpenteante donde una vez transitaron celebridades y políticos, contempla las mismas vistas impresionantes del Pacífico que cautivaron a un magnate de los medios hace un siglo, mientras recorres las salas resplandecientes, las piscinas de mosaico y los jardines inmaculados, recuerda que estás caminando a través de más que una propiedad extraordinaria. Estás dentro del sueño materializado de un niño que nunca olvidó los castillos europeos que vio en su juventud, la visión de una mujer arquitecta que desafió todas las convenciones y el escenario de uno de los grandes romances no oficiales de la historia estadounidense. Si te fascinan estas mansiones históricas, suscríbete ahora y déjame en los comentarios qué propiedad legendaria deberíamos explorar a continuación. Tu apoyo hace posibles estas investigaciones detalladas.